Shalom, shalom, hermanos, amigos. Shalom es esa paz que solamente el Señor te puede traer. Es una paz que sobrealcanza todo entendimiento. Y es el motivo que siempre comienzo con el shalom, ¿no? Cuando comienzo mi video, para que si no comprendes qué es tener esa paz, pues quieras buscarla, ¿no? Y realmente se puede encontrar, y solamente la puedes encontrar cuando vienes a la palabra del Señor, cuando te acercas a Él y cuando andas caminando en rectitud en los caminos del Señor. Y en esta mañana solamente traía traigo unos versículos para considerar, pero en realidad es un tema muy extenso, un tema un poco largo. He estado haciendo videos cortos de aproximadamente 10 minutos. Pienso que lo voy a tener que hacer en varias partes para poder mantener su atención, ¿verdad? Pero es un tema que es muy importante y muy necesario, y más en estos tiempos donde la maldad en el mundo se está haciendo cada vez más notoria. Pienso yo que no podemos ignorar realmente a todo lo que escuchamos. Las noticias van de más y más en aumento, y se vuelven más malas, ¿no? Más negativas. Y todo esto es por causa a falta de algo, ¿no? Se ha sacado a Dios, al Padre, del sistema, se ha sacado de prácticamente del mundo, ¿no? Y precisamente también dentro del mundo cristiano ha habido actos de desobediencia por los cuales el mundo no ha podido notar o ver la luz y la sal, que es lo que deberíamos de los tal llamados ser cristianos, estar mostrando, ¿no? Debemos de ser una diferencia en este mundo. Debemos de ser realmente la atalaya, ¿no? Esa torre de advertencia para el mundo, para las naciones, ¿no? Que es algo que el Señor nos dejó. Y pues dentro del mundo cristiano, ¿no? Existe esa confusión sobre el tema de la ley, ¿no? Prácticamente se puede decir que hay dos lados, ¿no? Está el lado donde se dice que cuando Cristo murió y fue crucificado, también fueron crucificados los mandamientos, sus leyes, ¿no? Y también está el lado donde se cree, y donde yo precisamente creo, de que la salvación es por gracia, es por fe en Cristo, por el acto de amor que Él hizo en la cruz al haber derramado y entregado su vida por nosotros, ¿verdad? Pero Cristo vino a cumplir la ley, y Él dice que tenemos que ser imitadores de Él. Entonces, andando ya bajo la ley del amor de Cristo, es necesario que andemos en obediencia, y eso es algo que vamos a estar viendo hoy precisamente. Yo por un tiempo me encontré del otro lado del puente, por decir, ¿no? Donde decía que la gracia estaba ahí, pues, para pedir perdón, ¿no? Y claro que sí está ahí para eso, ¿verdad? Pero como vengo comentando, esto es un tema largo, extenso, muy importante de que se lea con detención, o de que esté poniendo atención a los detalles, porque podemos leer versículos donde puede parecer confuso o puede parecer contradictorio, versículos como en Romanos 6:15, donde Pablo dice que pecaremos porque no estamos bajo la ley, ¿verdad? Como en Romanos 10:4, donde se dice que el amor es el cumplimiento, en Romanos 10:4, donde dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Leemos esos versículos, y luego más adelante el mismo Pablo en el 13, donde dice que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces estos versículos pueden escucharse algo contradictorios y difíciles de comprender si no nos metemos bien clarito a lo que es su palabra, ¿no? Y para poder comprender lo que realmente Pablo nos estaba tratando de decir, ¿no? Cuando él decía el fin de la ley. Y antes de eso, pues quisiera leerles también en Mateo capítulo 22, brevemente. Más adelante estaré leyendo todos los versículos, ¿no? Pero quiero leer estos versículos donde otros personajes, no nomás Pablo, pero en este caso el evangelista Mateo, ¿no? Donde nos dice que la ley se resumía primeramente en amar a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, ¿no? El mismo Juan también en el capítulo 13, otro evangelista, también dice que el que ama al Señor va a andar en obediencia, ¿no? Y va a cumplir los mandamientos del Señor. Pero por eso es necesario, mis queridos amigos y hermanos, de que nos metamos de lleno a la palabra, que nos pongamos a leer
detalladamente estos versículos para poder entender, ¿no?, de qué es lo que Pablo hablaba y qué es la manera en que nosotros los creyentes, los que proclamamos el nombre del Señor, los que decimos conocer su Biblia, los que nos vamos y nos sentamos en una silla dentro de un lugar, realmente el seguir a Cristo es mucho más que eso, va mucho más allá que simplemente llenar un lugar, un espacio, pararse enfrente en un lugar. Como vamos a estar viendo en este día, el Señor Cristo, el Mesías, antes de regresar al cielo, dejó un último mandamiento, un último mandato, una misión, la cual es ir y hacer discípulos. Porque eso fue algo que Él vino a hacer cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Pero para no extender más esta primera parte, vamos a entrar a Romanos 13. En Romanos 13, quiero leer del versículo 8 en adelante. Y miren lo que dice aquí Pablo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, todo esto lo que está hablando Pablo, todo lo que se acaba de mencionar ahorita, y mencionó solamente algunas, son mandamientos. Esos son mandamientos del Señor. Y él dice, todo esto se resume en una. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Ven aquí, Pablo bien claritamente nos está diciendo, ¿verdad?, que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el amor es el que le demuestras a tu prójimo. ¿Y por qué aquí Pablo nos menciona al prójimo? ¿Verdad? Porque ¿cómo podemos amar a un Dios que no vemos cuando no practicamos el amor hacia la persona que podemos tener enfrente? Si no practicamos amor hacia a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, hermana, a tu esposo o a tu esposa, a tu compañero de trabajo, todos ellos son tu prójimo. Y el amor, el cumplimiento de la ley, es de que tú te la puedas llevar bien con tu prójimo, que tú puedas amar a tu prójimo, que no codicies, que no adulteres, porque cuando tú adulteras, la persona que está casada y se mete con otra persona, estás dañando a tu prójimo, estás dañando a tu pareja. ¿Verdad? Cuando mientes, le mientes al prójimo, si robas, le robas al prójimo. ¿Ven? Entonces, estas eran cosas que antes no se podían comprender, antes de que Cristo viniera y sacrificara su vida, pero eso lo vamos a estar viendo aquí. También quiero que leamos en Mateo, como les había comentado ahorita, en Mateo capítulo 22. Y para poder entender el contexto voy a leer desde del versículo 34 en adelante. Porque Jesús andando aquí, como él mismo dijo, él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Él vino a andar en los mandamientos, pero los fariseos escribas, que venían siendo prácticamente como los modernos eruditos de hoy, los que van a una escuela para agarrarse un certificado, pero no están andando y actuando en amor, cumpliendo los mandamientos del Señor, sino que solamente le quieren sacar el dinero a la gente o que están pidiendo de la gente, pero ellos mismos no están practicando lo que están predicando, ¿verdad? Entonces los fariseos, dice ahí en el capítulo 22, versículo 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, estos eran diferentes grupos de intelectuales, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, o sea, por tentar a nuestro Señor Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y ahorita vamos a ver por qué primero pone así, primero amarás a tu Dios. Y luego dice, en el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Les voy a buscar aquí rápidamente los 10 mandamientos. Ya no los deberíamos de tener memorizados, ¿verdad?
Pero si tú vas a los 10 mandamientos, los primeros, me parece que son los primeros 4 mandamientos. Sí, los primeros 4 mandamientos son referentes a Dios, ¿verdad? Cuando lees en Éxodo y cuando Moisés da los mandamientos, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, y recordarás el día de Shabbat, que viene siendo el sábado, que es hoy, para mantenerlo santo. Eso es un día que es para el Señor. No me quiero meter tanto en los detalles de los mandamientos porque quiero seguir con el tema de amar al prójimo, ¿verdad? Pero los primeros 4 se resumen en el primero que dijo aquí Mateo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No ponerte a ti mismo primero, sino poner primeramente a Dios. El resto de los mandamientos, los otros 6, son al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Etcétera, etcétera. No me quiero alargar en eso. Los pueden buscar. Deberíamos ya de saberlos de memoria. Pero, ¿por qué creen que dice que toda la ley y los profetas se resumieron en estos 2? ¿Ves? Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, cumple los primeros 4 mandamientos que están ahí. Cuando amas a tu prójimo, cumples el resto. Ahora, el Señor no solamente nos dejó 10 mandamientos, esos son los más grandes que dejó ahí, pero su palabra está llena de mandamientos que son necesarios que nosotros conozcamos para poder andar en rectitud. Pero tristemente y lamentablemente a veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque se nos dice que el Antiguo Testamento ya se acabó, que los mandamientos y las leyes ya fueron clavados en la cruz y que estamos bajo la gracia y que tenemos que ignorar eso. Ya se me está yendo el tiempo de esta primera parte, pero antes de cerrar esta primera parte solamente les quiero dejar una advertencia que el mismo Pedro nos dejó acerca de las cartas de Pablo. Y esto está en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Y lo voy a leer pronto nomás para dejarlo aquí en esta primera parte. Pero lo voy a avanzar más en esto en la segunda parte del video. Y miren lo que dice Pablo en Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, en el versículo 12. Si lo tengo ahí, 2 de Pedro, capítulo 3 del 12, dicen esto: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Sin mancha es sin pecado, ¿verdad? Para poder tener shalom, esa paz. Y luego fíjense, ahora sí la advertencia. Aquí está la advertencia, fíjense. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, porque el Señor le reveló tantas cosas a Pablo. Pablo escribió de todas esas cosas en sus epístolas, en una de ellas Romanos, que fue una de las primeras cartas que escribió, pero una de las más profundas, donde él sumarizó prácticamente toda su teología. Fíjense, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo Pedro diciendo, donde hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Fíjense, los indoctos, los que no conocen su palabra, los que no andan en su rectitud, los que no andan bajo sus mandamientos, los que no andan practicando el amor, tuercen. La tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras, hermanos? Cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas y la mandaba a una iglesia y luego a otra iglesia, que prácticamente la palabra correcta es eclesia, o cajol en hebreo, lo único que tenían para estudiar, hermanos, los primeros cristianos, que los primeros cristianos eran hombres hebreos, lo único que tenían eran las escrituras del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos y amigos. Le voy a dejar aquí en esta parte, pero como el mismo Pedro dijo, para poder entender las epístolas del Señor, tenemos que andar en rectitud y sin pecado. Y sin pecado es cumpliendo la ley. Aquel que anda bajo pecado, aquel que anda en desobediencia, no podrá comprender esto y torcerá las escrituras. Y por eso
en ende andamos caminando en pecado. Le voy a parar aquí ahorita. Ahí esperen para la segunda parte del siguiente video.